el SIG? Bueno, el SIG es el Sistema de Información Geográfica y es una herramienta informática que almacena, analiza y visualiza datos de posiciones geográficas en la superficie de la Tierra. Un SIG es un conjunto integrado de medios y métodos informáticos que recoge, verifica, almacena, gestiona, actualiza, manipula, recupera, transforma y analiza. Transfiere los datos referidos a la Tierra. ¿Cuál es la función del SIG? Permite relacionar cualquier tipo de datos con ubicación geográfica. Esto quiere decir que en un solo mapa el sistema muestra la distribución de edificios y poblaciones, entre otros datos de los municipios, como los departamentos, regiones o incluso todo un país. Entonces el SIG funciona como una base de datos geográfica asociada a los objetos existentes en un mapa digital y da respuestas a las consultas interactivas de los usuarios. Para esto hay que recopilar información mediante gráficas y estadísticas. Importancia de las gráficas y estadísticas en la geografía. ¿Cuándo es necesario llevar o realizar una investigación de carácter gráfico, ya sea en un fenómeno físico o humano? Es indispensable recopilar, analizar y organizar estos para ayudar a reducir características con respecto al fenómeno que se está estudiando, y para representar actos resultados se utilizan las gráficas y estadísticas. Gráficas. Se define como la escritura de los datos mediante figuras. Existen varios tipos de gráficos. En otras palabras, son imágenes que sirven para representar el comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos, estadísticos de un fenómeno humano o físico. Barras o columnas, lineales, circulares o pastel. Barras verticales o histograma. En este tipo de gráficas, cada una de las barras representa la frecuencia o categoría de un fenómeno. Barras horizontales. Este tipo de gráficas se utiliza para comparar con facilidad los datos estadísticos. Gráficas lineales. Este tipo de gráficas son muy útiles para representar la evolución temporal de un fenómeno. Este tipo de gráficos se basa en los ejes coordenadas X, Y, también se acompaña de una tabla de datos. Gráficas circulares o de pastel. Este tipo de gráficos se utilizan para representar un total y las partes que lo construyen. En las estadísticas tenemos que los datos y funciones estadísticas pueden ser ocasionales, periódicas, de lapso fijos, continuas, cuando se aplican para estudios especiales como en periodos electorales, y periódicas de lapsos fijos cuando se aplican como en los casos de los censos, continuas cuando brindan información de manera permanente en lapsos amplios como el registro meteorológico. Los datos que se recopilan se resumen en tablas estadísticas. Estas son una referencia descriptiva con ordenamiento, prioridades, categorías establecidas. Las tablas estadísticas más accesibles son las demográficas. En otras palabras, son aquellas que recapitulan aspectos humanos. Estas se pueden leer fácilmente en censos de población, económicos, culturales y de vivienda. Es importante mencionar que las estadísticas y los gráficos son elementos de representación con los cuales se pueden definir las características de los componentes del paisaje, con el fin de establecer relaciones múltiples, visualizar la magnitud de influencia y la realidad del mismo. Tenemos que el tipo de análisis que se puede realizar es descriptivo o cualitativo. El análisis descriptivo permite la comprensión de los datos y el análisis cualitativo establece las relaciones entre dos o más características de un fenómeno.